Durante la cena de Navidad, cuando me senté a la mesa, mi hijo me quitó la silla y caí al suelo. Este asiento es para mi suegro. Sal de aquí, dijo con indiferencia. Como si yo fuera un extraño, en lugar de la calidez festiva, sentí la humillación de mi propia sangre. Esa noche, cambié su vida para siempre planeando mi venganza. Tenía 57 llamadas perdidas. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. El olor a pavo fue lo primero que me golpeó. Romero y mantequilla. La forma en que lo había preparado durante 40 años. Las risas llegaban desde la sala de estar, el tintineo de las copas. Me dolían las piernas por el turno de la mañana en el almacén, pero me estabilicé y avancé hacia la última silla vacía en la mesa del comedor. Estiré la mano para coger el respaldo, mis dedos rozando la madera, y comencé a bajar. Mateo la apartó de un tirón. El suelo llegó rápido. Mi coxis golpeó contra el duro suelo de madera. El impacto recorrió mi columna vertebral. Ambas palmas rasparon el suelo mientras intentaba sostenerme. Durante 3 segundos, nadie respiró. Ese asiento es para Arturo. Vete a la cocina. Mateo no levantó la vista de su teléfono. Su voz tenía el mismo tono que usaba para pedir comida a domicilio. Me quedé en el suelo, mirando los rostros dispuestos alrededor de mi mesa. Los 2 nietos, de 7 y 9 años, miraban fijamente sus platos como si estuvieran clavados en ellos. Mi nuera, Valeria, inclinó la cabeza y una pequeña risa escapó de su garganta. No fue fuerte, fue deliberada. Nadie se movió para ayudar. Apoyé las palmas de las manos en el suelo y empujé. Mis rodillas crujieron. La habitación permaneció en silencio, excepto por el tenedor de alguien raspando la porcelana. Me enderecé lentamente, sintiendo cada uno de mis 64 años en la parte baja de mi espalda. Miré a Mateo esperando algo. Una disculpa, una broma para suavizarlo, cualquier cosa. Él seguía mirando su teléfono. La cocina tiene un taburete perfectamente bueno. Alonso, la voz de Valeria, tenía ese filo brillante que usaba cuando explicaba cosas a los niños. No seas dramático. Camine hacia el pasillo. No a la cocina. A mi dormitorio. Cada paso medido, mi espalda recta. El pasillo se extendía. Mis botas de trabajo junto a la puerta. El barro seco todavía pegado a las suelas. Mis gafas de leer en la mesita auxiliar donde las había dejado esta mañana. Fotos en la pared. Margarita y yo el día de nuestra boda. Yo sosteniendo a Mateo de bebé. La casa detrás de nosotros con su pintura fresca. Mi casa. Detrás de mí, tintineaban los cubiertos. Alguien se rió. La conversación se reanudó como el agua que fluye alrededor de una piedra. Cerré la puerta de mi dormitorio con ambas manos, controlando el movimiento. Sin portazos, solo un clic silencioso. La oscuridad me envolvió. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi chaqueta de trabajo. A través de la puerta llegaban los sonidos ahogados de la cena. Voces que subían y bajaban, sillas que se arrastraban. El timbre de la puerta sonó. Arturo llegaba justo a tiempo para su asiento reservado. Más risas. Alguien puso música. No me moví, solo me quedé allí sentado mientras las imágenes parpadeaban en mi cabeza. Sin ser invitadas. Mudarme a esta casa hace 40 años, Margarita a mi lado, ambos 30 años más jóvenes y convencidos de que habíamos encontrado la eternidad. Enseñar a Mateo a andar en bicicleta en ese mismo camino de entrada, corriendo detrás de él con la mano en el asiento hasta que lo solté, y él navegó hacia adelante por su cuenta. El día, hace 3 años, en que él se paró en este mismo pasillo, Valeria y los niños detrás de él, preguntando si podían quedarse solo por unos meses mientras se recuperaban. 3 años. La casa se silenció alrededor de la medianoche. Pasos en las escaleras, puertas de baño cerrándose. El crujido de las camas al asentarse. Me tumbé sobre las sábanas, todavía vestido, mirando al techo. Pero algo había cambiado. No me dolía el pecho como esperaba. No me temblaban las manos. Estaba pensando. Cuando la primera luz grisácea se filtró por las cortinas, me incorporé. La casa mantenía ese silencio previo al amanecer. Todos seguían dormidos después de su fiesta. Caminé hacia mi armario,
y saqué la caja de seguridad de metal del estante superior. La combinación hizo clic bajo mis dedos. El cumpleaños de Margarita, el mismo de siempre. Dentro, la escritura de la casa, papeles del seguro, extractos bancarios, el título de mi camioneta. Llevé todo a la cama y lo extendí como cartas en una mano de póker. La escritura estaba encima, papel grueso, sellos oficiales, mi nombre en negrita. Alonso Flores, propietario. No, huésped. La luz se fortaleció en la ventana, pasando de gris a un dorado pálido. Me quedé en el borde de mi cama, con la escritura aún en mis manos, mientras la casa comenzaba sus sonidos matutinos a mi alrededor. Agua corriendo por las tuberías, una cisterna del baño de arriba, la cafetera que había comprado el año pasado haciendo clic al encenderse. Valeria debió haber programado el temporizador. Pasaron 2 horas antes de que me levantara. Todavía me dolía la parte baja de la espalda por la caída. Un dolor profundo que probablemente duraría una semana. Recogí los papeles, los devolví a la caja de seguridad, excepto la escritura. Esa la deslicé en el cajón de mi mesita de noche. La cocina estaba vacía cuando entré alrededor de las 9. Me serví café en mi taza habitual, la que decía el mejor papá del mundo, un regalo del Día del Padre de hace 10 años. Y me senté en el taburete que Valeria había mencionado, el mismo taburete que usaba para mantener abierta la puerta trasera cuando traía las compras. Mi computadora portátil estaba en la encimera donde la había dejado ayer por la mañana. La abrí y escribí en la barra de búsqueda: derechos de los inquilinos, en este estado. Luego, proceso de desalojo. Luego, derechos del propietario. Saqué un bloc de notas legal amarillo del cajón y comencé a tomar notas. El bolígrafo arañaba el papel, llenando líneas con frases como aviso de 30 días, retención ilícita y sin protección de contrato verbal. Pasos en las escaleras. Mateo apareció en pantalones de chándal y una camiseta interior, con el pelo revuelto por un lado. Me vio en la computadora portátil. Se detuvo, abrió la boca, la cerró, se sirvió un café y se fue sin decir palabra. Ese silencio me dijo más de lo que cualquier conversación podría haberlo hecho. Durante los siguientes 2 días, observé, realmente observé, como si estuviera viendo mi propia casa por primera vez. Valeria reorganizando los gabinetes de la cocina el día 26, moviendo mi café a un estante superior que yo necesitaba un taburete para alcanzar. El correo de Mateo acumulándose en la mesa de la entrada, ofertas de tarjetas de crédito, facturas de tiendas de muebles, un aviso de una agencia de cobranzas. Los nietos preguntándole a Valeria si podían coger galletas de la despensa. En mi casa, preguntándole a ella. La noche del 27, Valeria me encontró leyendo en la sala de estar. Alonso, necesitamos la sala esta noche. Vienen unos amigos. Levanté la vista de mi libro. Esta es mi sala de estar. Ella se rió. Un sonido agudo. No seas difícil. Solo quédate en tu habitación. Les ofreceré algo y tomar. Fui a mi habitación, pero agregué la fecha y la hora a un documento en mi computadora portátil, junto con sus palabras exactas. El 28 y el 29, apenas salí de mi dormitorio, excepto para ir por café y al baño. La pantalla de mi computadora portátil brillaba con sitios web legales, publicaciones en foros, guías en PDF sobre la ley de propiedad del Estado. Aprendí sobre fideicomisos en vida, sobre la diferencia entre huéspedes e inquilinos, sobre cómo la propiedad prevalecía sobre la ocupación en todo momento. Hice una lista de lo que necesitaba. Escritura de la propiedad. Prueba de propiedad. Evidencia de falta de contrato de alquiler. Extractos bancarios que mostraran que no se habían recibido pagos de alquiler. Lo tenía todo excepto los extractos impresos. Resolví eso el día 29, conduciendo hasta el banco y solicitando registros impresos de los últimos 3 años. La cajera me los entregó en un sobre grueso. Cuando llegué a casa, encontré a Valeria en el pequeño escritorio del pasillo, revisando una pila de mi correo. Solo organizando para ti, me sonrió. Has estado tan distraído últimamente. Extendí mi mano. Ella parpadeó. Yo me encargo de mis propios papeles. Me los entregó lentamente, su sonrisa enfriándose. Llevé mi correo y el sobre del banco a mi dormitorio y cerré la puerta. La víspera de Año Nuevo llegó fría y despejada.
Oí a Mateo y Valeria preparándose alrededor de las 7 de la noche. La ducha corriendo, el secador de pelo, el sonido de los tacones de Valeria en el suelo de madera. Bajaron las escaleras vestidos para una fiesta. Cuidarás a los niños, ¿verdad? Valeria revisó su pendiente en el espejo del pasillo. Ya están dormidos. No, ella se giró. ¿Perdona? Llévenselos con ustedes, o quédense en casa. Mateo bajó abrochándose los puños de la camisa. Papá, ¿cuál es tu problema últimamente? Ningún problema. Tengo planes. ¿Planes? Las cejas de Mateo se arquearon. ¿Qué planes podrías tener tú? Lo miré fijamente. ¿Mis planes? ¿Mi casa? ¿Mi víspera de año nuevo? Discutieron durant 5 minutos. Me senté en mi silla, la que había traído de vuelta del garaje, y dije, no estoy disponible 4 veces diferentes de 4 maneras diferentes. Finalmente, subieron. Despertaron a los niños y se fueron. Valeria cerró la puerta principal con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor. Fui a mi dormitorio y saqué el bloc de notas legal. Escribí una lista numerada con cuidadosas letras mayúsculas. 1. Encontrar un abogado especializado en derecho de propiedad. 2. Preparar aviso de desalojo. Requisito de 30 días. 3. Documentar toda la evidencia con fechas. 4. Establecer un fideicomiso en vida para proteger los activos. 5. Cronograma de desalojo para la primavera. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar a medianoche. El vecindario celebraba. Voces gritando. Bocinas de auto sonando. Me senté en mi escritorio y escribí una última línea. Primera cita. Consulta con abogado. Lunes, 2 de enero. Mi reflejo me devolvía la mirada desde la ventana oscura, retroiluminado por la lámpara de mi escritorio. Los fuegos artificiales de afuera lanzaban luces de colores sobre mi rostro. Rojo, azul, dorado. Me veía diferente, más viejo tal vez, o simplemente harto de que me pisotearan. El lunes por la mañana haría la primera llamada. El lunes por la mañana llegó con una pálida luz invernal. Me senté en el borde de mi cama, con la puerta cerrada, la computadora portátil abierta en el sitio web que había marcado 3 días antes. Tomás Bravo, Derecho de Familia y Propiedad. Foto profesional, credenciales listadas, dirección de la oficina, en el centro. Mi teléfono se sentía más pesado de lo que debería. Marqué a un número 2 veces. Colgué antes de que sonara. La tercera vez, 2G que se conectará. 3 timbre. 4. Bravo y Asociados. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el licenciado Tomás Bravo sobre un asunto de propiedad. ¿Qué tipo de asunto de propiedad, señor? Desalojo. Es mi casa. Pausa en la línea. Teclas haciendo clic. ¿Y su nombre? Alonso Flores. Permítame verificar su disponibilidad. Música de espera. 30 segundos. El licenciado Bravo tiene un espacio libre el jueves, 5 de enero a las 10 de la mañana. ¿Le funciona? Sí. ¿Puede darme un número de contacto? Se lo di. Ella repitió los detalles de la cita. Lo guardé en el calendario de mi teléfono bajo revisión médica. Luego me quedé mirando la pantalla. Pasos en el pasillo. La voz de Valeria fuera de mi puerta. Alonso, ¿estás ahí? Me quedé en silencio. Después de un momento, ella se alejó. Los siguientes 3 días, me moví por la casa como de costumbre. Preparé café por la mañana. Vi las noticias en la sala de estar. Di mi paseo diario por el vecindario. Mateo apenas me miraba. Valeria daba órdenes. ¿Puedes recoger la ropa de la tintorería? Preguntó el miércoles por la tarde. Claro. La recogí. Llegué a casa. Colgué las camisas de Mateo en su armario, pero estaba reuniendo lo que necesitaba. El miércoles por la noche, conduje hasta la biblioteca pública. Imprimí mis extractos bancarios en la computadora de autoservicio. 5 centavos por página. 3 años de registros que mostraban 0 depósitos de Mateo. 0 ingresos por alquiler. Pagué en efectivo. Doblé los papeles dentro de mi chaqueta. Esa noche, conté el dinero en mi caja de seguridad. $4,200. Pagos de pensión y seguro social. Ahorrados poco a poco. Suficiente para un anticipo. El jueves por la mañana le dije a Valeria que tenía una cita con el médico.
Ella levantó la vista de su teléfono. Como sea. Trae leche. El centro de la ciudad se sentía diferente en enero. Más frío de lo que la gente esperaba. El aire de la mañana era agudo. Encontré estacionamiento a 3 manzanas del edificio de oficinas. Puse suficientes monedas en el parquímetro para 2 horas. Bravo y Asociados ocupaba el tercer piso. Un espacio modesto. Puerta de cristal con el nombre de la firma grabado en negro. La sala de espera tenía sillas de cuero desgastadas en los brazos. Revistas de derecho apiladas en una mesita. Otro cliente estaba sentado leyendo su teléfono. La recepcionista me sonrió. «¿Señor Flores? Tomás lo verá ahora». Su oficina daba a la calle. Traje gris. Corbata azul. Quizás 50 y tantos años. Con ese tipo de apretón de manos que se sentía practicado pero genuino. Me ofreció café. Rechacé. Usted mencionó un asunto de desalojo. Abrí la carpeta que había traído. La escritura encima. Los extractos bancarios debajo. La línea de tiempo que había escrito a máquina. Listando fechas e incidentes. Lo puse todo sobre su escritorio. Mi hijo y su esposa. Viven gratis desde hace 3 años. Los quiero fuera. El licenciado Bravo acercó los documentos. Leyendo. Su expresión se mantuvo neutral. ¿Algún acuerdo escrito entre ustedes? No. ¿Pagan los servicios públicos? No. Nada. ¿Les ha pedido que se vayan? No directamente. Todavía no. Él se recostó, juntando las yemas de los dedos. Entonces, legalmente son inquilinos a voluntad. El Estado requiere un aviso por escrito de 30 días. Si no cumplen, presenta una demanda de retención ilícita. La audiencia judicial ocurre dentro de 3 a 5 semanas. Si usted gana, y lo hará basándonos en esto, el alguacil ejecuta el desalojo. ¿Cuánto tiempo en total? Generalmente de 60 a 90 días. Explicó el proceso paso a paso. Formularios, presentaciones, procedimientos judiciales. Luego mencionó algo más. También podría considerar la protección de activos. Un fideicomiso en vida. Usted transfiere la casa a un fideicomiso revocable ahora. Nombra un beneficiario. Podría ser una organización benéfica, un amigo, cualquiera. Corta su expectativa de herencia. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo funciona eso? Me lo explicó. Revocable significaba que yo controlaba todo. Podía cambiar de opinión, cambiar de beneficiarios, mantener la propiedad. Pero enviaba un mensaje. Dejaba claras mis intenciones. Quiero eso también. El proceso de desalojo cuesta $2,500. La configuración del fideicomiso es de $1,000. $3,500 de anticipo en total. Saqué mi chequera. Escribí la cantidad. Firmé mi nombre. Lo arranqué por la perforación. Él lo tomó. Lo archivó en una carpeta con mi documentación. Redactaré el aviso hoy. Necesitará decidir cuándo quiere que se entregue. Pronto. A mediados de enero, nos dimos la mano. Salí con su tarjeta de visita en el bolsillo y un peso menos en el pecho. La tienda de comestibles estaba a 2 manzanas. Compré leche. La puse en el asiento del pasajero. Conduje a casa manteniendo la mentira. Valeria me recibió en la cocina. Te tomaste tu tiempo. ¿Qué dijo el médico? La presión arterial está bien. Como siempre, necesitas empezar a hacer más ejercicio. Te estás volviendo lento. Tomó la leche, la puso en el refrigerador y se alejó. Mateo apareció desde la sala de estar. Papá, necesito el garaje este fin de semana. Voy a mover equipo del trabajo. ¿Tendrás que estacionar en la calle? ¿Todo el garaje? Sí. Solo por unas pocas semanas. Bien. Gracias. Se fue. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Saqué la carpeta de mi maletín. Agregué la tarjeta del licenciado Bravo. La enterré en la caja de seguridad bajo viejas declaraciones de impuestos. Me miré en el espejo del baño. La misma cara. El mismo pelo gris. No se notaba nada. Los días siguientes se arrastraron y corrieron simultáneamente. 9 de enero. El licenciado Bravo envió un correo electrónico. Aviso preparado. Listo para su aprobación. Revisé el PDF en la biblioteca. Lenguaje formal. Plazo de 30 días. Consecuencias legales detalladas en párrafos precisos. Respondí desde la computadora de la biblioteca. Aprobado. Proceda con la entrega. En casa,
Nada cambió exteriormente. Mateo usó mi camioneta el sábado sin preguntar. Valeria redecoró la sala de estar. Movió mi lámpara de lectura favorita al sótano. A los nietos se les dijo que no molestaran al abuelo porque estaba cansado. Anoté cada cosa. No mostré nada. 15 de enero, por la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje del licenciado Bravo. Entrega del alguacil programada. 20 de enero. 2 de la tarde. Se lo entregarán a Mateo directamente. Esté preparado para la reacción. Lo leí 2 veces. Lo borré. Fui a cenar. La familia se sentó en la mesa del comedor. Platos llenos. Copas de vino capturando la luz. Valeria se reía de algo que dijo Mateo. Comí mi comida en el taburete de la cocina. El tenedor raspando el plato. Terminé mi comida en la cocina. 5 días más de sus risas. Podía esperar. Los siguientes 4 días se sintieron como estar de pie en el andén de una estación, viendo cómo la luz del tren crecía en el túnel. 16, 17, 18, 19 de enero. Seguí la rutina. Hice café. Vi la televisión por la mañana. Di paseos, pero miraba el reloj más de lo que miraba la pantalla. 19 de enero. 6 de la tarde. Mi teléfono vibró. Mensaje del licenciado Bravo. Alguacil confirmado. Mañana a las 2 de la tarde. Apenas dormí. Me quedé en la cama escuchando cómo se asentaba la casa. El zumbido del refrigerador. Alguien usando el baño alrededor de las 3 de la madrugada. Mañana los cimientos se quebrarían. Mañana del día 20. Hice café temprano. Me senté en la silla de la sala de estar en lugar de retirarme a mi habitación. Mateo bajó primero. Me vio allí. Estás despierto temprano. ¿No pudiste dormir? Gruñó. Se sirvió café. Y desapareció escaleras arriba. El reloj en la pared avanzaba hacia las 2. Precisamente a las 2 de la tarde sonó el timbre. Valeria respondió. Oí su voz desde donde estaba sentado. ¿Sí? ¿Puedo ayudarle? Busco a Mateo Flores. ¿De qué se trata? Los pasos de Mateo en las escaleras. Soy Mateo Flores. Tengo documentos legales para usted. Firme aquí, por favor. Ruido de papeles. Un bolígrafo arañando. La puerta cerrándose. Mateo apareció en el pasillo. Sobre blanco en la mano. Lo abrió allí mismo. Sacó los papeles. Su rostro pasó por etapas. Confusión primero. Luego comprensión. Luego algo más oscuro. Leyó en voz alta. Voz plana. Aviso de desalojo de las instalaciones. Se le notifica por la presente que debe desalojar las instalaciones ubicadas en... Se detuvo. Levantó la vista. Sus ojos me encontraron en la sala de estar. Papá, ¿qué es esto? Exactamente lo que dice. Un aviso de desalojo. Tienes 30 días. Valeria le arrebató los papeles de la mano. Los escaneó. Esto es de... ¿Quién es Tomás Bravo? Mateo me miraba fijamente. El silencio se tensó. ¿Estás bromeando? Esto es una broma, no es broma. Quiero que se vayan de mi casa. Su risa salió aguda, incrédula. Murió rápido. ¿Tu casa? Vivimos aquí. Este es nuestro hogar. Es mi casa. Mi nombre en la escritura. Nunca has pagado un centavo. La voz de Valeria se volvió estridente. Somos familia. No puedes desalojar a la familia. Puedo. Y lo estoy haciendo. Mateo cruzó la habitación en 3 zancadas. Se paró sobre mi silla. Los papeles arrugados en su puño. ¿Qué te pasa? ¿Es por lo de Navidad? Te caíste. Los accidentes ocurren. Me puse de pie. Lo miré a los ojos. No me caí. Tú quitaste la silla. Y esa fue solo la última vez. La última en 3 años de tratarme como a un sirviente en mi propia casa. Valeria se interpuso entre nosotros. Te tratamos bien. Te dejamos vivir aquí. Las palabras golpearon mal. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Me dejan? Esta es mi casa. Esto es una locura, dijo Mateo. Estás siendo cruel. Vengativo. ¿A dónde se supone que vayamos? Ese no es mi problema. Tienen 30 días. Valeria empezó a llorar. No lágrimas reales. Del tipo manipulador que usaba con los empleados de las tiendas y los cajeros de banco. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿A tu propio hijo? ¿A tus nietos? Deberías haber pensado en ellos antes de tratarme como basura.
Mateo miró los papeles de nuevo. Vio el membrete del abogado. Sus ojos se entrecerraron. Contrataste a un abogado. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El tiempo suficiente. Valeria agarró su teléfono. Voy a llamar a mi padre. Él te hará entrar en razón. Adelante, marcó. Pinchó el botón del altavoz. Sonó 2 veces. ¿Valeria? ¿Qué pasa? Alonso nos está desalojando. Nos entregó papeles. Nos está echando a la calle. Más despacio. ¿Qué pasó? La versión de Valeria salió entre jadeos. No hemos sido más que buenos con él y simplemente decidió echarnos, sin aviso, nada. Solo el alguacil en la puerta. La voz de Arturo se volvió tranquila. Déjame hablar con Alonso. Ella me empujó el teléfono. Arturo, ¿qué está pasando, Alonso? Han estado viviendo en mi casa durante 3 años, sin pagar alquiler, tratándome como a un empleado. Quiero mi casa de vuelta, así que los estoy desalojando, legal y correctamente. Larga pausa. Oí su respiración. ¿Han estado pagando alquiler? Ni un centavo. ¿Ayudando con las facturas? Nada. Otra pausa. Entonces es tu derecho. Es tu casa. Valeria le arrebató el teléfono. Papá, se supone que debes estar de nuestro lado. No estoy del lado de nadie. Estoy del lado de lo que es correcto. ¿Han estado viviendo allí gratis durante 3 años? Eso es suficientemente generoso. Quizás es hora de que se mantengan por sí mismos. No puedo creer esto. Lo siento, cariño, pero Alonso es el dueño de esa casa. Tiene todo el derecho. La llamada terminó. Valeria miró su teléfono como si la hubiera traicionado. Esa noche, Mateo se sentó en la mesa del comedor con su computadora portátil, escribiendo términos de búsqueda, derechos de los inquilinos. En este estado, luchar contra el desalojo, defensa de retención ilícita. Hizo llamadas telefónicas. Su voz baja y urgente. Los días siguientes encontró un abogado. Marcos Vélez. Una oficina a pie de calle. Consulta de $500. Vélez revisó el aviso. Asintió lentamente. Podemos impugnar esto. Presentar objeciones. Alegar un acuerdo verbal de residencia a largo plazo. Podemos ganar. Podemos retrasarlo. Quizás 6 meses. Pero si él es el dueño de la casa y ustedes no han pagado nada, eventualmente, sí, puede desalojarlos. Me conformo con 6 meses. Haga lo que pueda. En casa, la Guerra Fría se instaló. Mateo y Valeria dejaron de hablarme. Yo dejé de reconocerlos. Comíamos comidas separadas. Ocupábamos espacios separados. La casa se sentía dividida por muros invisibles. El 31 de enero, Mateo presentó su respuesta ante el tribunal. Alegó acuerdo verbal. Alegó dificultades económicas. Solicitó la desestimación. Recibí la copia por correo electrónico del licenciado Bravo esa noche. Me senté en mi habitación leyéndola en mi teléfono mientras, fuera de mi puerta, Mateo y Valeria discutían. ¿De dónde vamos a sacar dinero para el alquiler? La voz de Valeria atravesaba la pared. No lo sé. Pero no nos vamos a ir sin luchar. El correo electrónico del licenciado Bravo continuaba debajo del archivo adjunto. Respuesta esperada. Táctica de dilación estándar y sin fundamento. Se fijará la fecha del juicio para mediados de febrero. Mantenga la calma. Cerré mi teléfono. Escuché sus movimientos desesperados a través de la pared. Su pánico sonaba como estática. Estaban desesperados ahora. Bien, que sintieran a qué sabía la incertidumbre. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio leyendo el correo electrónico del licenciado Bravo. Asunto. Su respuesta. Revisar inmediatamente. Abrí el PDF adjunto. El escrito de Mateo al tribunal. 9 páginas de lenguaje legal. Pasé por encima de las formalidades hasta la sección de reclamaciones. El demandado Mateo Flores afirma que el demandante Alonso Flores acordó verbalmente la residencia de por vida a cambio de asistencia en el cuidado. El demandado tiene preocupaciones sobre la función cognitiva y la capacidad de toma de decisiones del demandante. Dejé mi teléfono. Miré fijamente a la pared. Estaban atacando mi mente, alegando que era incompetente. Confundido. Manipulado. Esto iba más allá de defender su derecho a quedarse.
Estaban tratando de pintarme como alguien que no podía tomar sus propias decisiones. Llamé al licenciado Bravo. ¿Vio el escrito? Preguntó. La alegación de competencia. ¿Qué necesito? Documentación. Evaluación médica. Probar que está en su sano juicio. Siga grabando todo lo que hacen. Si están escenificando situaciones para hacerlo parecer confundido, necesitamos pruebas. El Estado tiene consentimiento de una sola parte, ¿verdad? Correcto. Puede grabar sin su conocimiento. Conduje a una tienda de electrónica esa tarde. Compré una pequeña grabadora de voz digital por $45. Activé la aplicación de notas de voz en mi teléfono como respaldo. El 3 de febrero, noté la nueva estrategia de Valeria. Estaba sacando la basura al bordillo cuando ella salió corriendo por la puerta principal. Nuestra vecina Marta estaba en la entrada de su casa, a 2 casas de distancia, recogiendo su correo. Alonso, espera. Déjame ayudarte con eso. La voz de Valeria se proyectó por los patios. No deberías estar levantando cosas pesadas. Puedo hacerlo. Eres tan terco. Me preocupo por ti. Me quitó la bolsa de las manos, la llevó al bordillo y le dio a Marta una mirada que decía, ¿qué se puede hacer con él? Dentro de la casa, 30 minutos después, pasó a mi lado sin decir palabra. Esa noche, encontré mi medicación para la presión arterial sobre la encimera de la cocina. Guardaba todas las pastillas en la caja de seguridad de mi dormitorio. Alguien las había colocado deliberadamente allí. Fotografié los frascos, verifiqué la marca de tiempo, los devolví a mi habitación. El 5 de febrero, las pastillas aparecieron en la mesa del comedor. El 7 de febrero, en la mesita de la sala de estar. Cada vez documentaba la ubicación antes de devolverlas. Valeria se aseguraba de que la gente se diera cuenta. Conversaciones en voz alta al alcance del oído de los vecinos. Sigue olvidando dónde pone las cosas. Estoy tan preocupada. Ao cartero. Ha estado olvidadizo ultimamente. Lo estamos vigilando, pero yo la estaba vigilando a ella. El 9 de febrero, grabé sus contradicciones. En la casa, cuando pensaba que nadie podía oírla, quítate del medio, viejo, y deja de tocar mis cosas. En el patio delantero, con Marta cerca. Alonso, ¿te has tomado tu medicación hoy? ¿Sabes lo importante que es? La grabadora capturó todo. El 11 de febrero, revisé nuestra cuenta de teléfono. El plan familiar significaba que podía ver los registros de mensajes de texto, capturas de pantalla guardadas automáticamente en el almacenamiento en la nube. Valeria a Mateo. Marta definitivamente notó las pastillas. Me aseguré de mencionar su confusión de nuevo. Mateo a Valeria. Bien. Sigue así. Necesitamos que la gente piense que está perdiendo la cabeza. Reenvié todo al licenciado Bravo. El 15 de febrero, me senté en el consultorio de la DRA. Patricia Campos. ¿Qué lo trae por aquí hoy, Alonso? Necesito una evaluación cognitiva. Una evaluación completa. Ella pareció preocupada. ¿Está experimentando problemas de memoria? ¿Confusión? No. Estoy en una situación legal. Mi hijo alega que soy mentalmente incompetente. Necesito documentación que demuestre lo contrario. Ella asintió lentamente. Muy bien. Hagamos un chequeo completo. El mini examen del estado mental tomó 20 minutos. Preguntas sobre fechas, lugares, recuerdo de memoria, aritmética simple. Obtuve 29 de 30 puntos. Ladra. Campos imprimió una carta con membrete oficial. El paciente Alonso Flores no muestra signos de deterioro cognitivo, demencia o capacidad mental disminuida. Totalmente competente para tomar decisiones independientes con respecto a asuntos personales y financieros. Se lo archivé al licenciado Bravo esa tarde. En casa, la atmósfera se agrió hasta volverse tóxica. Mateo y Valeria dejaron de fingir cortesía incluso de pasada. Cuando me hablaban, era hostil o performativo, dependiendo de quién pudiera estar mirando. 16 de febrero. Discusión por el control remoto de la televisión. Estamos viendo algo, dijo Mateo. Busca otra cosa que hacer. Esta es mi sala de estar. No por mucho tiempo. Me fui. La grabadora en mi bolsillo captó cada palabra. 18 de febrero. Valeria dejó mi ropa en la lavadora durante 2 días. Todo se enmoheció. Oh, olvidé que estaban allí. Tengo tantas cosas en la cabeza.
Volví a lavarla. Añadí el incidente a mi registro fechado. 19 de febrero, cerca de la medianoche, llegaron los amigos de Mateo. La música retumbaba a través de las paredes. Les pedí que bajaran el volumen. Los vecinos se quejaban. Las luces se encendían en las casas de la calle. «Ya no es tu casa», dijo Mateo. «Acostúmbrate». Llamé a la línea de no emergencia de la policía. El oficial llegó en 15 minutos. Mateo se vio obligado a despedir a la gente. Me miró desde la puerta mientras el último auto se alejaba. «Te vas a arrepentir de esto. Ya tengo todo lo que lamento de ti». Grabé eso también. 20 de febrero, el licenciado Bravo llamó con la fecha del juicio. 28 de febrero, 10 de la mañana. Jueza Patricia Morales. ¿Qué debo llevar? Nada. Tengo todo lo que necesitamos. Su evaluación médica es excelente. Su escrito es débil. Acusaciones sin pruebas. Pero intentarán hacerlo quedar mal en el tribunal. Estoy listo. Colgué y miré el calendario en mi pared. 8 días. Pasé la noche organizando carpetas. Grabaciones de voz respaldadas en 3 ubicaciones. Fotos impresas y etiquetadas. Línea de tiempo documentada con fechas y testigos. Abajo, Mateo y Valeria discutían sobre dinero. Sus voces subían y bajaban. El estrés sangrando a través de las paredes. 8 días más de sus juegos. Tenía grabaciones, fotos, pruebas médicas. Que intentaran llamarme incompetente. Las pruebas hablarían más fuerte que sus mentiras. La última semana pasó en cuidadosa preparación. 2 reuniones más con el licenciado Bravo, revisando las pruebas punto por punto. En casa, Mateo y Valeria se vestían mejor. Practicaban parecer miembros de la familia preocupados. Observé sin comentar. 27 de febrero, la noche antes del juicio, me quedé despierto contando las tejas del techo. El 28 de febrero llegó frío y brillante. Me vestí con mi traje azul marino, camisa blanca, corbata oscura. Salí de casa a las 8:30 de la mañana para una audiencia a las 10 en punto. El licenciado Bravo me recibió en el pasillo del juzgado a las 9:15. Maletín abierto en un banco. La jueza Morales dirige un tribunal estricto, sin teatralidades. Cíñase a los hechos si le pregunta algo. Mateo, Valeria y Marcos Vélez llegaron a las 9:30. Valeria llevaba un vestido conservador, el pelo recogido, maquillaje mínimo. Mateo se ajustaba la corbata constantemente. Vélez llevaba una carpeta que parecía delgada. No me miraron. El alguacil llamó a nuestro caso a las 9:50. Flores contra flores. Retención ilícita. La sala del tribunal tenía paneles de madera, muebles modernos. El sello del Estado montado detrás del estrado. La jueza Patricia Morales entró. 50 y tantos años. Cabello gris, gafas de leer en una cadena. Se sentó, abrió el expediente, levantó la vista. Asunto de desalojo. He revisado los escritos. Señor Vélez, ¿sus clientes impugnan el desalojo? Sí, su señoría. Presente su defensa. Vélez se puso de pie, los papeles crujiendo en sus manos. Su señoría, mis clientes han residido en la propiedad durante 3 años basándose en un acuerdo verbal con el señor Flores. Él acordó que podían quedarse a largo plazo, esencialmente de forma permanente, a cambio de ayudar con su cuidado a medida que envejece. La jueza Morales miró por encima de sus gafas. ¿Tiene este acuerdo por escrito? No, su señoría. Fue un entendimiento familiar, un compromiso verbal. ¿Algún testigo independiente de este acuerdo? Las propias partes, su señoría. Y tenemos preocupaciones sobre el estado mental del señor Flores. Su decisión de desalojar parece repentina y posiblemente influenciada por la confusión. ¿Tiene pruebas médicas de deterioro cognitivo? Vélez vaciló. Tenemos pruebas circunstanciales. Los vecinos han notado olvidos, pastillas dejadas en lugares inusuales. Confusión. La observación circunstancial no es documentación médica. ¿Tiene el señor Flores un diagnóstico de demencia, Alzheimer o algún trastorno cognitivo de un médico licenciado? No formalmente, su señoría, pero los comportamientos sugieren. ¿Comportamientos observados por quién? ¿Tiene testimonio médico experto? No, su señoría. Entonces su argumento de competencia es especulativo, en el mejor de los casos.
Continúe con su evidencia del acuerdo verbal. Vélez llamó a Mateo al estrado. El alguacil le tomó juramento. El señor Flores me pidió que me mudara, dijo Mateo. Dijo que quería a la familia cerca. Quería que nos quedáramos permanentemente. Ayudáramos a mantener la propiedad. El licenciado Bravo se puso de pie para el contrainterrogatorio. ¿Pagó usted alquiler? No. Era un acuerdo familiar. ¿Servicios públicos? No. Dijo que no nos preocupáramos por eso. ¿Alguna documentación escrita de este acuerdo permanente? Somos familia. No necesitamos papeleo para todo. Así que en 3 años, ¿nunca pagó nada? ¿Nunca firmó nada? ¿Nunca contribuyó financieramente de ninguna manera? La voz de Mateo se puso a la defensiva. Ayudábamos en la casa. ¿Puede proporcionar ejemplos específicos con fechas? Mantenimiento regular. Trabajo de jardinería. Mantenimiento general. El licenciado Bravo colocó los extractos bancarios en la mesa de pruebas. Estos no muestran pagos de usted al señor Flores. Ni $1 en 3 años por nada. Fue un entendimiento. Gracias. No hay más preguntas. La jueza Morales miró al licenciado Bravo. Presente su caso. El licenciado Bravo se puso de pie, organizado. Su señoría, esto es derecho de propiedad sencillo. El señor Alonso Flores es el propietario absoluto de la propiedad. Presentó la escritura. Hipoteca satisfecha en 2010. Título limpio. El señor Mateo Flores y su familia han vivido allí sin pagar alquiler durante 3 años. Sin contrato de arrendamiento. Sin acuerdo de alquiler. Sin contribución financiera de ningún tipo. Presentó los extractos bancarios. El señor Flores ahora desea reclamar su propiedad. Este es su derecho legal como propietario. Con respecto a la competencia, preguntó la jueza. Totalmente abordado. El licenciado Bravo presentó la evaluación de la DRA. Campos. Evaluación cognitiva completa, realizada el 15 de febrero. Puntuación del mini examen del estado mental. 29 de 30. Dentro del rango normal. La declaración escrita confirma 0 signos de demencia o deterioro cognitivo. La jueza Morales leyó el informe cuidadosamente. Esto es reciente y minucioso. Además, su señoría, tengo pruebas de que el demandado escenificó deliberadamente situaciones para crear una falsa impresión de incompetencia. Presentó las fotos de las pastillas en varios lugares con marcas de tiempo. Luego las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre Valeria y Mateo. La jueza leyó el texto, arqueando las cejas. ¿Están autenticados? Registros telefónicos confirman el origen y las marcas de tiempo. Puedo llamar al señor Flores para autenticarlos si es necesario. No será necesario. Los mensajes son bastante claros. El licenciado Bravo llamó a Marta Hayes. Ella testificó brevemente. El comportamiento de Valeria parecía performativo. Alonso siempre parecía agudo y capaz. La jueza Morales se quitó las gafas de leer. Miró directamente a Mateo y Valeria. He visto suficiente. El señor Flores es el propietario absoluto de la propiedad. No hay acuerdo por escrito ni pruebas creíbles de un acuerdo verbal más allá de un testimonio egoísta. No se ha pagado alquiler. Legalmente, los demandados son inquilinos a voluntad. Hizo una pausa. Además, el intento de cuestionar la competencia del señor Flores sin pruebas médicas roza la difamación. Los mensajes de texto demuestran un engaño deliberado. Levantó su mazo. Sentencia para el demandante. Los demandados deben desalojar las instalaciones antes del 15 de abril. El incumplimiento dará lugar a la ejecución, por parte del alguacil. El mazo golpeó la madera una vez. El silencio llenó la sala. Sentí que algo se liberaba en mi pecho. No celebración, solo el final de contener la respiración. Mateo se quedó sentado, congelado. El rostro de Valeria se descompuso. Las lágrimas comenzaron, pero no eran lágrimas de actuación. Vélez recogió sus papeles rápidamente, pareciendo avergonzado. La jueza salió por la puerta de su cámara. El licenciado Bravo me estrechó la mano. Se acabó. Felicidades. Gracias. Caminamos hacia el ascensor. Detrás de nosotros, la voz de Valeria resonó en el pasillo. Destruiste a tu propia familia. ¿Para qué? ¿Para vivir solo en esa casa? Eres un viejo amargado. Valeria, detente, dijo Mateo. Aquí no, nos traicionó. A su propio hijo.
a sus nietos. Me detuve. Me di la vuelta. Los miré a ambos fijamente. Yo no traicioné a nadie. Ustedes se traicionaron a sí mismos. Me di la vuelta. Continué caminando. El licenciado Bravo presionó el botón del ascensor. No entre en su juego, dijo en voz baja. Usted ganó. Eso es suficiente. Las puertas se abrieron. Entramos. El ascensor descendió. 11 pisos hacia abajo. Detrás de mí, todavía podía oír la voz de Valeria resonando en los pasillos del juzgado. Pero la distancia crecía con cada piso. Para cuando llegué a la planta baja, ya no podía oírla. 11 de marzo. Me senté en mi dormitorio con la tarjeta de visita del licenciado Bravo entre los dedos. La victoria en el tribunal fue el primer paso. La protección de activos era el segundo paso. Investigué en línea esa noche. Fideicomiso en vida revocable. Designación de beneficiario. Protección contra futuras reclamaciones y disputas de herencia. El licenciado Bravo lo había mencionado en enero. Transferir la casa a un fideicomiso. Nombrar un beneficiario. Cortar las expectativas. Sabía exactamente a dónde debía ir la casa. Al Fondo de Apoyo a Veteranos. Una organización benéfica local que me ayudó hace 42 años, cuando regresé del servicio. Hora de devolver el favor. 12 de marzo. Llamé a la planificadora patrimonial que el licenciado Bravo me recomendó. Patricia Montero. Notaria pública. Especialista en fideicomisos. Un fideicomiso en vida, dijo. Puedo ayudar con eso. Traiga la escritura de la propiedad. Identificación. Información del beneficiario. ¿Cuándo le viene bien? 15 de marzo. A las 2. No le dije a nadie en casa. 15 de marzo. Le informé a Valeria que iba al banco. Ella apenas levantó la vista de su teléfono. La oficina de Patricia Montero ocupaba una pequeña suite en una zona al este de la ciudad. Tenía 40 y tantos años. Eficiente. Los papeles ya estaban organizados cuando llegué. Señor Flores, permítame explicarle. Un fideicomiso en vida transfiere la propiedad de la propiedad al fideicomiso mientras usted está vivo. Usted sigue siendo el fideicomisario. Mantiene el control total. A su muerte, la propiedad pasa al beneficiario designado. Evita la sucesión. Previene impugnaciones. ¿Y mi hijo no puede reclamarla como herencia? Correcto. La propiedad pertenece al fideicomiso. Su hijo no tiene ningún reclamo legal. Eso es lo que quiero. Me guío a través de los documentos. Acuerdo de fideicomiso. Escritura de transferencia de propiedad. Formulario de designación de beneficiario. Escribí Fondo de Apoyo a Veteranos con cuidadosas letras mayúsculas. ¿Alguna razón en particular para esta organización benéfica? Soy veterano, del ejército. Hace 42 años. 2 períodos de servicio. El fondo me ayudó cuando regresé. Me dio un lugar donde quedarme. Me ayudó a encontrar trabajo. Nunca lo olvidé. Firmé cada página. Montero lo notarizó con su sello oficial. La tarifa de presentación ascendió a $1,200. Escribí el cheque sin dudarlo. Lo presentaré en el registro del condado esta semana. Recibirá copias en unos 10 días. ¿Qué tan privado es esto? El documento del fideicomiso en sí es privado, pero la transferencia de propiedad es un registro público. Cualquiera que revise los registros del condado podría encontrarlo. Suficientemente bueno. Conduje a casa con los documentos en mi maletín. La casa se veía igual, pero legalmente todo había cambiado. 22 de marzo. Mateo recibió una llamada telefónica en el trabajo. Me enteré más tarde cuando llegó a casa temprano, con el rostro pálido, las manos temblando. Me encontró en la sala de estar leyendo el periódico. Pusiste la casa en un fideicomiso. Levanté la vista. Sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste eso? La semana pasada. El 15 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Para proteger mis activos, para asegurar que la casa vaya a donde yo quiero que vaya. Su voz se elevó. ¿A dónde? ¿A dónde va? Al Fondo de Apoyo a Veteranos. El silencio llenó la habitación como agua subiendo. ¿Una organización benéfica? La incredulidad quebró su voz. Le estás dando nuestra casa, mi herencia, a una organización benéfica. No es tu casa. Nunca lo fue. Y ya no es tu herencia. No puedes hacer esto. Esto es venganza.
Esto es vengativo. Es mi propiedad. Puedo hacer lo que quiera con ella. Tú me enseñaste eso cuando la trataste como si fuera tuya. Subió furioso las escaleras. Cerró la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Valeria apareció minutos después. Mateo le había contado. Una organización benéfica, su voz era fría, furia controlada. Prefieres dar todo a extraños que a tu propia familia. Ustedes se convirtieron en extraños cuando quitaron esa silla. Se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. 24 de marzo, por la noche. Mateo apareció en la puerta de mi dormitorio. El primer acercamiento civilizado en meses. Papá, ¿podemos hablar? ¿Sobre qué? Sobre todo. Navidad. El desalojo. El fideicomiso. Entró sin ser invitado. Se sentó en el borde de mi cama. Estuve mal. En Navidad. No debía haber hecho eso. Fue cruel. Lo siento. Lo observé cuidadosamente. Lo sientes porque puse la casa en un fideicomiso. No. Lo siento porque te lastimé. Porque te di por sentado. Ambos lo hicimos. Me dieron por sentado durante 3 años. Y ahora, 2 meses antes de que tengan que irse, lo sientes. Sé cómo se ve. Pero lo digo en serio. Podemos empezar de nuevo. Pagaré alquiler. Alquiler real. A precio de mercado. Contribuiremos a los servicios públicos, la comida, todo. Tuviste 3 años para ofrecer eso. La desesperación se asomó a su voz. El fideicomiso. ¿Puedes cambiarlo? ¿Puedes revertirlo? Es revocable. Podría cambiar el beneficiario. La esperanza brilló en su rostro. Entonces, pero no lo haré. La decisión está tomada. Papá, por favor, piensa en los nietos, tus nietos. Los estás desheredando a ellos también. No los estoy desheredando. Los veré cuando sean mayores. Se lo explicaré. Pero la casa, eso está decidido. La ira regresó a su voz. ¿Así es realmente como lo quieres? ¿Tu hijo viviendo en algún apartamento en un barrio malo porque no puede pagar otra cosa? Yo vivía en peores. Cuando regresé del servicio, apartamento compartido, 3 compañeros de cuarto, cucarachas en la cocina. Sobreviví. Tú también lo harás. Se puso de pie. La comprensión de que esto era inútil se apoderó de él. Has cambiado. No eres la persona que conocía. No. Soy exactamente quien siempre he sido. Simplemente nunca te molestaste en verlo. 28 de marzo. Valeria envió a los niños a mi habitación. Tocaron tentativamente. Abuelo, abrí la puerta. Hola chicos, entren. El mayor habló primero, palabras claramente ensayadas. ¿Abuelo? Mamá dice que tenemos que mudarnos. A un apartamento pequeño. Ya no tendré mi propia habitación. El labio del menor temblaba. ¿No podemos quedarnos aquí? Por favor, me arrodillé a su nivel. Vengan aquí. Siéntense. Se sentaron en mi cama, ambos mirándome con ojos confundidos. Se mudan porque sus padres necesitan su propio lugar. Eso es normal. Muchos niños comparten habitación. Estarán bien, pero mamá dice que tú nos estás obligando a irnos. Que no nos quieres aquí. Eso no es verdad. Los quiero a ambos. Pero esto es cosa de adultos entre sus padres y yo. No se trata de ustedes. El menor comenzó a llorar. Lo abracé. Lo sé. El cambio es difícil. Pero seguiré viéndolos. Seguiré siendo su abuelo. Valeria apareció en la puerta. Niños, vámonos. Dejen tranquilo al abuelo. Se los llevó. Misión fallida. Me senté en mi cama después de que se fueran. Por un momento, mi resolución vaciló. Pero sabía que esto era manipulación de Valeria, no la súplica genuina de los niños. 31 de marzo. 2 semanas para la fecha límite de desalojo. La casa estaba más fría que nunca. Ya no había pretextos. Mateo y Valeria pasaban las noches en sus computadoras portátiles, buscando apartamentos que pudieran pagar. Los oía discutir sobre dinero, sobre vecindarios. Una noche pasé por la puerta abierta del dormitorio de Mateo. Lo vi sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. La voz de Valeria. Sobreviviremos. Siempre lo hacemos, y tal vez algún día él se arrepienta de esto. La respuesta de Mateo fue tranquila pero clara. No lo hará. Eso es lo que finalmente entiendo. No lo hará. 2 semanas. 14 días.
El calendario colgaba de mi pared como una cuenta regresiva. Círculo rojo alrededor del 15 de abril. En 14 días, mi casa volvería a ser mía. Verdaderamente, mía. Por primera vez en 3 años. El 1 de abril llegó con cajas. El cartón apareció en los rincones, apilado en los pasillos, lleno de sus pertenencias poco a poco. Los escuché esa noche. Mateo en la mesa de la cocina. Computadora portátil abierta en listados de alquiler. Este cuesta $1,400 al mes. 2 dormitorios. En un barrio del sur. ¿Un barrio del sur? La voz de Valeria se agudizó. Esa es una zona terrible. ¿Qué tal en otra zona mejor? ¿$1,850? No podemos pagarlo. No con mi salario y sin ahorros. No necesitaríamos ahorros si tu padre no nos estuviera echando. Déjalo ya. Tenemos 2 semanas. Firmaron un contrato de alquiler el 3 de abril. Un pequeño complejo de apartamentos que reconocí. Vivienda económica, rejas en las ventanas, unos 80 metros cuadrados. El papeleo estaba sobre la encimera de la cocina. Vi la dirección. No dije nada. Las consecuencias se ven diferentes cuando llegan. Entre el 5 y el 10 de abril, el embalaje se aceleró, pero las líneas se difuminaron. Lo que era de ellos versus lo que venía con la casa, se convirtió en un campo de batalla. El 8 de abril, noté espacios vacíos. En la cocina, faltaba mi juego de cuchillos buenos. En la sala de estar, la lámpara decorativa había desaparecido. En el garaje, el taladro eléctrico estaba ausente. Había instalado una cerradura simple en la puerta de mi dormitorio semanas antes. Los documentos importantes permanecían asegurados en mi caja de seguridad. La noche del 9 de abril, encontré cajas en el garaje con contenido sospechoso. Abrí una. Mi televisor de 40 y 2 pulgadas de la sala de estar. Otra. Mesitas auxiliares del dormitorio de invitados. Valeria apareció. Esas son nuestras. Las compramos nosotros. No. Estaban aquí cuando se mudaron. Son mías. Pruébalo. Fui a mi dormitorio. Saqué la carpeta con los recibos. Regresé con la documentación. Compra del televisor en 2019. Mesitas auxiliares en 2018. Todo antes de que Mateo se mudara. Agarró las cajas, frustrada. Bien. Dejaremos tus preciosas cosas. 12 de abril, sábado por la mañana. Salí a hacer recados. Al supermercado, al banco. Regresé a casa alrededor de las 11. Un camión de alquiler estaba en el camino de entrada. 3 días antes, Mateo y 2 amigos estaban cargando muebles. Mi sillón reclinable de cuero. Mi mesa de centro. Mi estantería con mis libros todavía en ella. Detengas. Devuelvan eso. Necesitamos muebles, dijo Mateo. El apartamento está vacío. Esos son mis muebles. No se los van a llevar. Su amigo se movió incómodo. Oye, tal vez deberíamos. Está bien. Sigan cargando. Saqué mi teléfono. Entonces llamaré a la policía. Mateo realmente se rió. Adelante. Vivimos aquí. También son nuestras cosas. Marqué. Necesito a la policía en mi dirección. Hay gente robando mi propiedad. Mateo dejó de reír. 20 minutos después, llegaron 2 oficiales de policía. El de mayor rango, Rodríguez, evaluó la situación rápidamente. ¿Qué está pasando aquí? Mi hijo y su familia están siendo desalojados. Están tratando de llevarse mis muebles. Mostré el aviso de desalojo, la orden judicial, los recibos de cada pieza que habían cargado. ¿Tiene pruebas de propiedad? Le preguntó Rodríguez a Mateo. Son muebles. Hemos estado viviendo aquí. Los usamos. Usar no es poseer. ¿Tiene recibos? No. Pero, entonces se quedan. Descarguen el camión. Los amigos de Mateo se movieron rápido, claramente no queriendo tener nada que ver con esto. Los oficiales supervisaron la devolución de cada artículo. Después de que se fueron, los amigos se fueron inmediatamente. Mateo y Valeria se quedaron en el camino de entrada. Solo nosotros 3. Llamar a la policía. A tu propio hijo, la voz de Valeria goteaba veneno. Realmente eres un desalmado. Me estaban robando. ¿Qué esperabas? El 13 y el 14 de abril pasaron lentamente. Empacaron solo lo que podían probar que era suyo. Ropa,
artículos personales, cosas que habían traído hace 3 años. Se dieron cuenta de lo poco que realmente poseían. La noche del 14 de abril, Valeria trajo un álbum de fotos a mi habitación. Mira esto. La infancia de Mateo, vacaciones familiares, festividades, fuimos felices una vez. Eché un vistazo a las fotos. Lo fuimos. Estás destruyendo eso, borrándolo. ¿Por qué? ¿Por orgullo? Por respeto. Algo que nunca me diste. Los niños crecerán sabiendo que su abuelo eligió a extraños por encima de la familia. Los niños crecerán sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Mejor lección que el derecho adquirido. Dejó el álbum en mi escritorio. Lo cerré. Lo puse a un lado. El 15 de abril llegó con el amanecer. Me desperté a las 6. Hice café. Me senté en la mesa de la cocina. Oí movimiento arriba. Ellos despertando por última vez en mi casa. 8 de la mañana, llegó el camión de alquiler. Reserva legítima esta vez. Mateo y Valeria cargaron cajas metódicamente. 2 amigos diferentes ayudaron. Los otros se habían negado a volver. Observé desde la ventana de la sala de estar. No ayudé. No estorbé. Solo observé. 9:30. La mayoría de las cajas estaban cargadas. Valeria bajó a los nietos. Adiós, abuelo. Me arrodillé. Los abracé a ambos. Adiós, chicos. Los veré pronto. Lo prometo. El menor lloraba. No me quiero ir. Lo sé, pero estarás bien. Son niños fuertes. Valeria los apartó rápidamente. 10 de la mañana. Mateo hizo un último recorrido. Regresó a la sala de estar donde yo estaba de pie. Las llaves de la casa. Sacó su llavero del bolsillo. Quitó la llave de la casa. Me la tendió. La tomé. Espero que seas feliz. Solo en tu gran casa. Espero que hayas aprendido algo de esto. ¿Qué? ¿Que la familia no importa? Lección aprendida. Que el respeto importa. Que no puedes tomar sin dar. Que las acciones tienen consecuencias. Se giró hacia la puerta. Hizo una pausa. Te arrepentirás de esto algún día. No, no lo haré. Se fue. Valeria apareció en la puerta una última vez. Destruiste a tu familia por esta casa. Espero que te mantenga caliente por la noche. Adiós, Valeria. Ella salió. El camión arrancó. Me moví hacia la ventana delantera. Vi cómo el camión de alquiler salía del camino de entrada. El auto de Mateo siguiéndolo. Se alejaron por la calle. Doblaron la esquina. Desaparecieron. 10:15. La casa cayó en un silencio absoluto. Me quedé en la ventana durante varios minutos. Luego caminé por cada habitación. Sala de estar. Espacios vacíos donde habían estado sus muebles. Pero mis piezas permanecían. La encimera de la cocina, despejada. 3 dormitorios. Vacíos ahora. Mi dormitorio. Exactamente como estaba. Regresé a la sala de estar. Me senté en mi sillón reclinable. El que habían intentado llevarse. La casa estaba silenciosa. No vacía. Pacífica. La casa se sumió en el silencio. No el silencio hostil de los últimos meses, sino la quietud de la paz. Mi silla, mi café, mi luz del sol. Me senté allí durante 1 hora, sin hacer nada más que existir en mi propio espacio. Se sintió como respirar después de haber estado bajo el agua durante 3 años. A las 2 de la tarde de ese día, sonó mi teléfono. Estaba sentado en la sala de estar, todavía en la misma silla donde había pasado la hora de la mañana. La pantalla se iluminó. Mateo. Móvil. Lo miré. Dejé que sonara. 6 veces. Buzón de voz. No escuché el mensaje. 3 de la tarde. Otra llamada. 4:30. Otra. 6:15. Otra. Cada vez miraba la pantalla. Volví a dejar el teléfono. Para la noche, tenía 8 llamadas perdidas. Todas de Mateo. 16 de abril. Las llamadas continuaron. 4 por la mañana. 3 por la tarde. 5 por la noche. Desde el 17 hasta el 22 de abril. El patrón se mantuvo. Mi teléfono vibraba. Se iluminaba. Se silenciaba. Una y otra vez. Llevé la cuenta sin querer. 57 llamadas en una semana. 18 de abril. Comenzaron a llegar mensajes de texto. Papá,
Por favor. Necesitamos hablar. Sé que estás enojado. Pero esto es extremo. Al menos déjame explicarte. Los niños están preguntando por ti. Por favor, solo contesta. Leí cada uno. Borré cada uno. 23 de abril. Abrí la configuración de mi teléfono. Encontré el número de Mateo. Lo bloqueé. Encontré el número de Valeria. Lo bloqueé también. El teléfono quedó en silencio. A finales de abril, llamó un número diferente. Respondí. ¿Alonso? Soy Arturo Clark, el padre de Valeria. ¿Tienes un minuto? Me enderecé. Tengo tiempo. No llamo para discutir. Llamo para saber cómo estás. Y para decirte algo. Adelante. Vi su nuevo lugar. El apartamento. Es duro. Pequeño. Los niños se están adaptando, pero es difícil para ellos. Hizo una pausa. No te estoy pidiendo que cambies nada. La verdad es que creo que hiciste lo correcto. He estado pensando en ello desde esa llamada telefónica durante el desalojo. Se aprovecharon. Durante años. Eres la primera persona de su lado que dice eso, porque es verdad. Valeria es mi hija y la quiero, pero siempre ha buscado el camino fácil. Y Mateo, él dejó que ella lo convirtiera en alguien que no reconozco. ¿Por qué me dices esto? Porque te mereces algo mejor. Y porque creo que deberías saberlo. Están teniendo dificultades. Muchas dificultades. Lo describió. Valeria buscando trabajo. Sin trabajo en 10 años. Habilidades limitadas. El salario de Mateo apenas cubriendo el alquiler y las facturas. El estrés visible en ambos. Mateo ha estado pidiendo préstamos a sus amigos. Nadie está ayudando. Se corrió la voz sobre lo que pasó. La gente sabe que vivió gratis durante 3 años y que fue desalojado por su propio padre. Las acciones tienen consecuencias. Así es. Otra pausa. De todos modos, quería que lo supieras. No creo que estuvieras equivocado. Si quieres actualizaciones de vez en cuando, puedo mantenerte informado. Si no, lo entiendo. Agradezco la llamada, Arturo. Las actualizaciones estarían bien. Gracias por ser honesto. De mayo a julio, Arturo llamó cada pocas semanas. A mediados de mayo, Valeria encontró trabajo. Empleada en una tienda de descuentos. $13 la hora. Primer trabajo desde antes de casarse. Mateo trabajando horas extras. Los niños se transfirieron de escuela a mitad de año. Luchando por adaptarse. A principios de junio, Arturo sugirió tomar un café. Nos encontramos en una cafetería. Valeria está agotada. 2 trabajos ahora. Venta al por menor más servicio de limpieza los fines de semana. No está acostumbrada a trabajar. Tuvo años de no trabajar. A mi costa, lo sé. Está aprendiendo lo que cuesta la vida real. Revolvió su café. Mateo me pidió dinero. Un préstamo de $2,000. Me negué. Le dije que necesita resolver esto él mismo. También mencionó que Mateo intentó contactar a mis vecinos, esperando que me hicieran entrar en razón. Marta Hayes y otros le dijeron que me dejara en paz. A finales de junio, otra llamada. Situación financiera ligeramente estabilizada pero ajustada. Valeria se lesionó el pie en el trabajo. Faltó 2 semanas. Salarios perdidos. Mateo vendió su camioneta. Compró un auto usado más barato. Los niños siguen preguntando por visitarte. Valeria se niega. A mediados de julio, nos encontramos para tomar café de nuevo. Mateo está diferente. Más callado. Creo que la realidad finalmente lo golpeó. ¿Qué tipo de diferente? Derrotado, tal vez. O simplemente maduro. Te mencionó el otro día. Dijo que ahora entendía por qué lo hiciste. La comprensión llega más fácil después de las consecuencias. Cierto. Arturo dejó su taza. Escucha, sé que esto es complicado, pero los niños te extrañan. Podría organizar visitas. En mi casa. Sin que Mateo y Valeria estén presentes. Consideré esto. Me gustaría eso. Organicemos algo. Una tarde de finales de julio, Arturo visitó mi casa. Primera vez que la veía desde que todo explotó. Le di un recorrido. La sala de estar restaurada a como me gustaba. La cocina organizada. Los dormitorios vacíos pero limpios. Se parece a ti de nuevo. Cuando estaban aquí se sentía diferente. Desordenada. Caótica.
Se sentía como la casa de otra persona conmigo como invitado. Nos sentamos en el patio trasero. Hice café. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Navidad. Aparecí para la cena esa noche. No sabía lo que había pasado. La silla. La caída. Hasta más tarde. Pero debí haber notado cómo te trataban. Debí haber dicho algo antes. Tú no eras responsable de su comportamiento. Aún así, vi señales. La forma en que Valeria te daba órdenes. El derecho adquirido de Mateo. Pensé que solo era dinámica familiar. No me di cuenta de lo mal que estaba. La mayoría de la gente no ve lo que no está buscando. Hiciste lo correcto. Desalojarlos. El fideicomiso. Todo. Necesitaban aprender que no pueden simplemente tomar de la gente. Incluso de la familia. Especialmente de la familia. Gracias por decir eso. Significa más de lo que crees. Eres un buen hombre, Alonso. Mejor de lo que merecían. Bebimos café en un silencio cómodo. Los niños. Deberíamos organizar esa visita. Tal vez este sábado. Podrían venir a mi casa a almorzar. Podrías unirte a nosotros. Me gustaría mucho. La primera visita de los nietos ocurrió ese sábado. En casa de Arturo. Los niños cautelosos al principio. Luego, entrando en confianza, mamá dijo que estabas enojado con nosotros, dijo el mayor. Nunca con ustedes. Nunca. Los quiero a ambos. Pasamos la tarde juntos. Cartas. Hablando. Helado. Se establecieron arreglos para visitas mensuales. Finales de julio. La vida desarrolló su ritmo. El teléfono en silencio de las llamadas de Mateo. La casa en paz. Organizada. Mía. Café por la mañana en el patio. Proyectos por la tarde. Lectura por la noche. Repinté un dormitorio de invitados. Arreglé la puerta de la valla. Replanté el jardín. Un fin de semana organicé una pequeña barbacoa. 3 colegas jubilados del taller mecánico donde había trabajado 20 años. Te ves más ligero, dijo uno. Más feliz. Me siento como yo mismo otra vez. Marta saludó desde su patio una noche. Le devolví el saludo. Julio se desvaneció en el calor de agosto. El teléfono permaneció en silencio. No más llamadas de Mateo. No más mensajes desesperados. Solo silencio. Y en ese silencio encontré algo que no había sentido en 3 años. Satisfacción. La casa era mía. Los días eran míos. Mi vida finalmente era mía de nuevo. A principios de agosto pinté las barandillas del porche delantero. Lo necesitaban desde hacía años. Pintura blanca, fresca y limpia, el pincel moviéndose en trazos firmes mientras el sol de la mañana subía más alto. El vecindario despertaba a mi alrededor, autos saliendo marcha atrás de las entradas, olores a café flotando desde las ventanas abiertas, sonidos normales, sonidos pacíficos. Arreglé la puerta chirriante de la valla esa tarde. Pequeña satisfacción en la reparación. En el silencio cuando la abría y cerraba. Otro día reorganicé el garaje. Encontré artículos que Mateo dejó atrás. Una vieja pelota de baloncesto. Algunas herramientas. No lo llamé. Las doné a la caridad en su lugar. Mi calendario social se llenó. Café con Arturo cada 2 semanas. Almuerzo con colegas jubilados. Marta me invitó a una comida comunitaria del vecindario. Fui. Llevé ensalada de papas. El señor Páez, de 70 y tantos años, me encontró en la mesa de postres. Qué bueno verte sonreír de nuevo, Alonso. Ha pasado un tiempo. Me di cuenta de que tenía razón. Estaba sonriendo más. A mediados de agosto, Arturo llamó por los niños. Han estado preguntando por ver tu casa. ¿Te sentirías cómodo con eso? Yo los traería. Me quedaría todo el tiempo. Mateo y Valeria no lo sabrán. Me gustaría. Diles que traigan trajes de baño. Prepararé el aspersor. El sábado por la tarde Arturo los trajo. Dudaron al principio, mirando a su alrededor. Se ve diferente, dijo el niño mayor. Vacío. No está vacío. Solo está más simple ahora. ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Nuestro cuarto? Arturo se arrodilló a su nivel. Tienen su cuarto en el apartamento, ¿recuerdan? Esta es la casa del abuelo. Desvié rápidamente. Vamos. Salgamos. Tengo el aspersor listo. El patio trasero se llenó de risas. Corrieron a través del agua, empapados, gritando.
Observé desde el patio. Arturo a mi lado. Gracias por esto. Necesitaban ver que estás bien. Que todavía los quieres. Lo hago. Siempre lo haré. Esto nunca se trató de ellos. Entienden más de lo que crees. Los niños son perceptivos. Más tarde les hice sándwiches y limonada. Comimos en el patio. Los niños charlando sobre la escuela. Los amigos. La piscina en su complejo de apartamentos. El mayor de repente se detuvo a mitad de frase. ¿Eres feliz, abuelo? Mamá dice que estás solo aquí. Lo miré a los ojos. No estoy solo. Estoy en paz. Hay una diferencia. Pensó en esto. Asintió como si entendiera algo que los adultos suelen pasar por alto. Cuando se fueron, ambos me abrazaron fuerte. El menor susurró. Te extraño. Yo también te extraño. Pero seguiremos viéndonos. Lo prometo. Una mañana de finales de agosto, trabajaba en el jardín delantero, podando arbustos, perfilando el césped. Un auto redujo la velocidad frente a la casa. Lo reconocí. El sedán más barato que Mateo compró después de vender su camioneta. El auto se detuvo al otro lado de la calle. Seguí trabajando. No lo miré directamente, pero era consciente, completamente consciente. Pasaron 5 minutos. El auto permaneció. Motor apagado. Terminé un arbusto. Pasé al siguiente. Mantuve la apariencia de calma. 10 minutos ahora. Finalmente, eché un vistazo. Mateo estaba sentado en el asiento del conductor, mirando la casa. Nuestras miradas se encontraron. Su expresión llevaba algo que no había visto antes. Incertidumbre. Quizás arrepentimiento. Sostuve su mirada. Neutral. No saludé. No hice gestos. Solo miré. Él apartó la mirada primero. Hacia su volante. Se quedó allí otros 5 minutos. 15 minutos en total. Regresé al trabajo del jardín. Oí arrancar el motor. La visión periférica captó el auto alejándose. No lo vi irse. Seguí podando. Pero escuché el sonido desvanecerse calle abajo. Cuando volvió el silencio, me detuve. Dejé las tijeras de podar. Me senté en el escalón del porche. Mateo había venido, pero no pudo salir del auto. No pudo cruzar la calle. No pudo tocar la puerta. Simplemente se quedó allí, mirando lo que había perdido. Y lo entendí. La venganza no estaba en su sufrimiento. Estaba en su comprensión. Finalmente entendió las consecuencias. Entendió lo que desechó. Ese abismo entre nosotros. Él lo creó, y ahora sabía que no podía cruzarse. Más tarde ese día me senté en el patio trasero, reflexionando, sin ira, sin satisfacción, sin triunfo. Solo el reconocimiento silencioso de que el mensaje había sido recibido. No necesitaba su disculpa. No necesitaba su reconocimiento. Ya tenía lo que importaba. La tarde del 30 de agosto me senté en el porche delantero. La temperatura refrescando mientras el sol bajaba. El cielo pintado de naranja y rosa sobre el horizonte. Me mecía en la vieja silla de mi padre, la que había traído del almacén. Un vaso de limonada sudando en mi mano. La calle permanecía tranquila. Niños del vecindario montando en bicicleta. Una pareja paseando a su perro. Marta saludó desde su porche. Le devolví el saludo. La casa detrás de mí brillaba cálida en las ventanas. El aspersor funcionando en el patio trasero. Tic, tic, tic contra la hierba. Esta casa, comprada hace 40 años. Crié a mi familia aquí. Perdí a Margarita aquí. Casi me pierdo a mí mismo aquí. Pero ahora recuperada. No solo legalmente, espiritualmente. Se sentía como un hogar de nuevo. La cena de Navidad se sentía distante ahora. Como una vida diferente. La caída, la humillación, la guerra fría, el desalojo. Pasos necesarios, no agradables, pero correctos. Las 57 llamadas de Mateo. El auto de esta mañana al otro lado de la calle. Signos de puntuación finales. Ya no estaba esperando nada. Ni que Mateo se disculpara, ni que Valeria entendiera, ni la vindicación. Ya la tenía. En esta casa tranquila, estas tardes pacíficas, esta libertad de vivir como yo elegía. El atardecer se intensificó, el cielo oscureciéndose a púrpura, las estrellas comenzando a aparecer.
Bebí un sorbo de limonada. Me mecí suavemente. Un perro ladró en algún lugar. Los niños reían calle abajo. Sonidos normales. Sonidos pacíficos. Por primera vez en 3 años, no estaba enojado. No estaba planeando. No estaba luchando. Solo existiendo. Solo siendo. Solo en casa. El sol se puso detrás de mi casa, pintando el cielo con colores que se sentían ganados. Me mecí lentamente en la vieja silla de mi padre. La limonada fría en mi mano. Y sentí algo que no había sentido en años, verdaderamente en casa. No solo en mi casa, sino en mi vida. La victoria silenciosa no estaba en su lucha, o en Mateo incapaz de enfrentarme. Estaba en esto. Yo. Mi porche. Mi paz. Había ganado en el momento en que decidí que merecía algo mejor. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal. Y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.